Pues vamos a entrar al Evangelio. Estamos en Éxodo, ¿no? Estamos estudiando Éxodo. ¿Sí se acuerdan dónde quedamos? Hace 8 días nos habló Cami, ¿no? En el 4, hace 8 días. ¿Sí se acuerdan? Y hoy vamos a entrar al capítulo 5. Pero para poder como entrar ese contexto de lo que va a pasar aquí en el capítulo 5, pues quiero que usted me acompañe al capítulo 4 y leamos el último versículo. Versículo 31, amén. Entonces dice: con lo que el pueblo creyó, y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Entonces recuerden que estaba Moisés, ¿cierto? Diciéndole o reuniendo a los ancianos, diciéndole al pueblo que Dios había visto su aflicción y que era el momento de ser libertados. A lo cual pues dice el versículo 31 que el pueblo creyó, se llenó de gozo, de alegría, y no hubo otra opción que inclinarse y adorar a su Dios. Y ese es un gozo extraordinario, ¿no? Teniendo presente que es un pueblo que al parecer, y según Génesis y algunos historiadores, pues era un pueblo que ya llevaba casi más de 400 años en cautiverio, ¿no? Entonces vamos a entrar al capítulo 5. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo, vamos a considerarlo hasta el versículo 21, pero no lo vamos a leer todo ahorita recorrido, pero sí leámoslo hasta el versículo 3, amén. Versículo 1: después de eso Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Amén. Oremos. Dios bueno, gracias Jesús por tu palabra, Dios. Gracias porque nos permites leer tu evangelio, Jesús. Gracias porque nos enseñas, Dios bueno, y es este libro el que nos muestra y refleja lo que realmente hay en nuestros corazones, Dios. Gracias Jesús porque hablas a cada una de nuestras necesidades espirituales, Dios bueno. Ayúdanos a concentrarnos en ti, que no sean mis palabras, Dios bueno. Mis palabras no tienen ningún sentido alguno, pero tus palabras tienen vida y vida en abundancia, Jesús. Dan esperanza, Dios. Así que seas tú el invitado principal a este lugar y hablándonos a cada una de nuestras necesidades, Dios. Elimina de mí de pronto los nervios y demás para poder hablarle al pueblo, Dios bueno, y que sean tus palabras en mi lengua, Dios bueno. Ayúdanos, Jesús, que lo que aprendamos acá no sea solo teología, sino que realmente podamos ponerlo en práctica cuando salgamos de este lugar, Dios bueno. Amén y amén. Bueno, entonces empezando el texto, ¿cierto? Empezando el texto, yo cuando estudiaba pues esta porción de la palabra, me daba cuenta cómo el texto refleja realmente lo que todos y cada uno de nosotros somos. Y la pregunta que Faraón hace, aunque es un corazón incorrecto, es un corazón duro, pero ¿se acuerdan las preguntas de Moisés que eran incorrectas? Pero la pregunta que hace Faraón en este texto, aunque es un corazón duro, es la pregunta correcta. Faraón hace la pregunta correcta, obviamente impulsado por una arrogancia, impulsado por un corazón en busca de una respuesta lógica o en busca de por qué voy a hacer lo que usted me está pidiendo, pero es la pregunta correcta que usted y yo deberíamos hacernos todos los días, y que muchas personas se la hacen y que por eso muchas personas se apartan de Dios y por eso muchas personas se alejan de Dios y prefieren sus vidas y prefieren sus caminos y sus ideales, sus filosofías, sus costumbres, porque hay muchas personas que se hacen esta pregunta. Gracias a Dios, nosotros no la hicimos y Dios nos alcanzó con misericordia y hoy podemos entender la respuesta a esa pregunta. Pero la pregunta que hace Faraón se la hace el 80% de la población del mundo, pero la respuesta es la incorrecta, pero la pregunta es bien correcta. Entonces empecemos. Después de eso, o sea, después del versículo 31 del capítulo 4,
de un pueblo lleno de gozo. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Y yo me imagino a Moisés y Faraón entrando, ¿no? Yo creo que es una tarea complicadísima. Si yo aquí estoy asustado, yo creo que Moisés y Aarón, todo su cuerpo sentía miedo, aunque obviamente iban con la bendición de Dios. Pero yo quiero que ustedes por un segundo ustedes se imaginen a Moisés y Aarón, más que todo a Moisés, después de no haber estado en esas tierras durante 40 años, ¿cierto? Volviendo a entrar al templo de Egipto y sabiendo a quién se iba a enfrentar, ¿no? Porque Moisés tenía claro con quién iba a hablar, porque al parecer había convivido en la realeza durante casi 40 años antes de irse para el desierto por matar al egipcio, ¿sí? Entonces imagínense a Moisés sabiendo la tarea que va a hacer, sabiendo a qué persona le va a hablar y sabiendo en qué lugar está, el miedo que tenía este hombre, porque su tarea era decirle al faraón, a quien se creía el Dios del mundo, porque el faraón, según el contexto histórico, pues Faraón era el hombre más poderoso que tenía la tierra, culturalmente, financieramente, históricamente. O sea, en ese momento el hombre que tenía el poder, o sea, Faraón, se consideraba un dios, ¿sí? Él era un dios en la tierra. Y Moisés, una persona normal, al igual que su hermano Aarón, iban a enfrentar a ese Dios terrenal y a darle órdenes de parte de otro Dios, ¿sí? Del Dios de Israel. Entonces imagínense esa imagen, imagínense esa cinta de cine ahí, ese cortometraje diciéndole a Moisés entrando nuevamente a un lugar que nunca había entrado, que no había entrado hace mucho tiempo, volver a ver el palacio real, volver a ver a los soldados, ¿cierto? Qué sé yo, volver a ver las grandes paredes, las grandes imágenes, las grandes cosas que tenía ese templo, ir a decirle a este hombre: deja libre al pueblo de Israel. Y creo que nosotros, y todos y cada uno de nosotros, tenemos una gran tarea ahorita acá, ¿sí? Que a veces nos llena de miedo y nos llena de complejos, pero realmente Dios es el que está ahí adelante de nosotros. Entonces Moisés y Aarón van y le dicen al faraón: deja al pueblo libre. Pero me encanta porque esta es la primera vez en la que se nombra esta frase, y es: así dice el Señor. Esta es la primera vez en la Biblia en la que se coloca esta frase, y es: así dice el Señor, así dice el Señor. Y hoy en día, lastimosamente, la utilizamos, o la utilizamos nosotros y muchas ramas de la religión de manera burlesca, de manera fácil, de manera egoísta, y así dice el Señor, así dice el Señor. No sé ustedes cuántas veces han escuchado a personas decir: así dice el Señor de Israel. A lo que el faraón responde, lo que les decía ahorita, muchas personas respondemos a las acusaciones del evangelio, ¿no? Que el evangelio nos señala y nos dice: estás mal. Y dice este hombre, el faraón, dice: ¿y quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Respondió el faraón: para que yo obedezca y deje ir a su pueblo, al pueblo de Israel. No conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Y este versículo 2 me impacta porque lo he escuchado tantas veces de tantas personas. ¿Quién es su Dios? Y la verdad, no me interesa hacer nada de lo que su Dios dice. No me interesa obedecer sus reglas, no me interesa obedecer su camino, no me interesan sus palabras, no me interesan sus ideas, no me interesan sus promesas. ¿Quién es el Señor? Respondió el faraón: para que yo lo obedezca. Y creo que allá afuera y aún aquí adentro
internamente, nosotros todos los días le decimos con nuestro corazón, con nuestras acciones, ¿quién es ese Dios para que yo le obedezca? ¿Quién es ese Dios? De pronto no lo decimos con nuestras palabras, porque pues la gran mayoría aquí de pronto de una u otra manera creemos en Dios y somos creyentes en Cristo y venimos a la iglesia, mal o bueno, obligados o como sea, pero aquí estamos. Pero muchas veces con nuestras palabras y con nuestras acciones, con nuestra manera de actuar allá afuera, le decimos a Dios, ¿quién eres tú? No me interesa hacer lo que tú me ordenas, no me interesa seguir tus caminos, no me interesa nada de lo que tenga que ver contigo, porque yo soy mi propio Dios. Esa es la respuesta de un hombre que se creía un Dios y que realmente de una u otra manera, físicamente, monetariamente y demás, tenía con qué decir, yo soy el Dios de esta tierra. Y a veces nosotros somos esas personas, ese faraón. Nuestro corazón es ese faraón lleno de dureza y decir, ¿quién es usted? No me interesa. Así que esa es una respuesta que realmente me llena a mí de susto, pero también me llena de esperanza, ¿sabe? Porque nosotros, como les decía ahorita, nosotros en algún momento nos hicimos esa pregunta, pero Cristo nos alcanzó con misericordia. No lo merecíamos, no éramos la gran cosa, no éramos personas que resaltaran, no teníamos grandes prospectos, pero Dios nos alcanzó con misericordia. Dios nos alcanzó con misericordia y nos dio la respuesta a esta pregunta. Y yo quiero que usted hoy, ahí internamente, usted solo se responda para usted, ¿quién es el Señor? ¿Y quién es Él para que yo haga lo que Él me pide? Nosotros, gracias a Dios, entendemos la claridad de esa pregunta. Y yo, Faraón, si tú supieras quién es ese Dios. Entonces, ahí estamos, en el versículo 3, del versículo 3 al versículo 11, leamos ahí, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron, así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, de lo contrario, podría castigarnos con plagas y matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón replicó al rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Tengamos ahí un momentico. La petición de Moisés, obviamente de parte de Dios, era, así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Era una petición que para el faraón no era algo sobrenatural, la verdad, porque estábamos hablando de Egipto, era una tierra llena de dioses, ¿sí? Yo por ahí investigando, en ese punto de la historia, Egipto tenía como casi 3.000 dioses diferentes, ¿sí? De hecho, las plagas son una respuesta de Dios a la destrucción de esos dioses, ¿sí? Que eso pues lo vamos a ver más adelante. Pero en ese momento Egipto sabía o Faraón tenía claro lo que esto representaba: adorar a Dios, a los dioses. Ellos tenían muchos dioses, demasiados dioses. Y la petición de Moisés era básicamente, entre comillas, coherente o sea, factible, pero en su duro corazón lo que él realmente pensó fue: espere, ¿cómo hace? O sea, me está pidiendo que deje ir al pueblo por 3 días al desierto. 3 días, ¿no? Para que adoren a su Dios. En 3 días en los cuales, lo vamos a ver aquí más adelante, 3 días en los cuales, ¿quién me va a trabajar? No es que es mi obra, es mi mano de obra. ¿Quién me va a trabajar? ¿Quién me va a construir? ¿Quién va a crear los ladrillos? ¿Quién va a levantar esas pirámides? Pero la petición que estaba haciendo Moisés no era nada difícil de cumplir, ¿sí? Y más para una persona que tenía claro lo que era ofrecer sacrificios a un Dios, ¿sí? Pero pues la respuesta del faraón es: ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones.
dense cuenta de que es mucha la gente en este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla. Los capataces, vamos a verlo así como los capataces eran los egipcios, los capataces eran egipcios. Y cada capataz le había dado una orden o le había dado el título de cuadrilla a un israelita. O sea, el capataz era el que mandaba al jefe de cuadrilla, que normalmente era israelita, y ese jefe capataz era el que le decía al pueblo israelita pues lo que tenía que hacer, ¿sí? Cuántos ladrillos tenía que traer, cuál era la cantidad de ladrillos que tenía que traer. Entonces era como las dos cabezas. El capataz mandaba al jefe de cuadrilla, que normalmente era israelita, y el jefe de cuadrilla pues le daba la voz a los esclavos, ¿sí? A los trabajadores, digámoslo así, para que no suene tan antiguo, ¿cierto? Verso 7. Ya no le dan paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles las mismas cantidades de ladrillos que han estado haciendo. No las reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan, déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impóngales tareas más pesadas, manténgalos ocupados, así no harán caso de mentiras. Entonces nos damos cuenta cómo la respuesta del faraón no solamente fue negativa frente a Moisés y Aarón, sino también realmente al pueblo. El pueblo también, digámoslo así, pagó esa respuesta negativa. Entonces, no solamente fue a Aarón, no, sino también oprimió mucho más al pueblo. Entonces, la respuesta de Faraón, o sea, yo tomé esto como el capítulo 5 es como ese enfrentamiento entre Moisés, el enviado de Dios, y Faraón, el Dios de la tierra, el Dios terrenal. ¿Y cómo empieza este enfrentamiento? Entonces Moisés le dice, mira, mi Dios, nuestro Dios dice, deja libre a Israel, ¿sí? No es mi pueblo. Y Faraón le dice, no, primero no lo voy a dejar libre, y segundo, más carga, más trabajo, más esfuerzo, no les den tiempo libre. Si esa gente tiene tiempo libre, está pidiendo ir a adorar a su Dios, es porque tiene mucho tiempo libre, así que denles duro, póngalos a trabajar. O sea, los oprimió más opresión. Versículo 10, los capataces y los jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo, así dice el faraón. ¿Sí se acuerdan cómo empezó el texto? Así dice el Señor. Pero aquí ahora es, así dice el faraón. Vean ese contraste, ¿no? Vean ese contraste. Así dice el Señor y así dice el faraón. Este hombre era el Dios de la tierra. Ya no voy a darles paja. La paja era un elemento importante en la construcción de los ladrillos, ¿sí? Se decía que la paja compactaba el ladrillo y a lo que se me olvidó el nombre de esta. Excuse me, espera, la pienso. Bueno, se combinaban estos dos productos, ¿sí? Y lo que hacía la paja era hacer que el ladrillo fuera más flexible. Entonces, ellos tenían digámoslo acá, pues lo voy a representar pequeño, pues era gigante. Esto era una tabla de madera en la cual era el molde de dicho ladrillo, ¿sí? Y ahí se colocaba ese ladrillo, se ponía al sol a que se secara y luego ese ladrillo se sacaba de ese molde de madera y pues se llevaba a donde se tenía que colocar. Pero lo que hacía la paja era que ese ladrillo fuera más flexible y no se pegara a la madera, ¿sí? O sea, esos elementos, y fuera más fácil sacarlo de ahí y transportarlo hacia donde se tenía que transportar, ¿sí? Entonces, la paja era un elemento importantísimo en la fabricación de los ladrillos de las pirámides y de los templos. Entonces, les dice,
Póngale este, versículo 10, perdón. Los capataces y los jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo: así dice el faraón, yo no voy a darles paja, vayan ustedes mismos y recójanla donde la encuentren. Pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. O sea, ya no les vamos a dar esa paja que ustedes necesitan. Ahora les toca a ustedes mismos ir a buscarla y más encima no les voy a bajar la cuota, digámoslo así, la cuota diaria, ¿sí? La cuota diaria de ladrillos. Todos aquí entendemos esa palabra, no mentiras. La cuota diaria de ladrillos. Entonces van a tener más tarea, van a tener que ir a conseguir su propia materia prima y segundo, van a tener que cumplir con las mismas cantidades de ladrillos que hasta ahora han cumplido. O sea, más peso sobre el pueblo, más peso sobre el pueblo. Y esto me causa curiosidad porque yo me imagino a Moisés, ¿cierto? Como el camino de Moisés era: listo, yo voy donde el faraón, le digo lo que Dios me mandó y listo, y hasta ahí. Pero él no se imaginaba esto que más allá iba a suceder y cómo las cosas iban a empezar a complicar, ¿sí? Y a veces es súper importante entender que lo que Dios quiere con nosotros, ¿cierto? Requiere sacrificio, requiere una prueba, requiere un esfuerzo, ¿sí? Entonces era como la expectativa de Moisés súper grande y cómo es la realidad de Dios, ¿no? La expectativa de Moisés era: listo, yo voy, digo lo que tengo que decir y ya, y se man deja libre al pueblo, ¿cierto? Y ya, de pronto sucederán cositas ahí antes, pero será fácil, entre comillas. Pero el pueblo fue el que pagó acá la consecuencia. O sea, ese pueblo que en el capítulo 31 tuvo esa alegría y esa felicidad de: listo, nos van a libertar, por fin Dios escuchó nuestro clamor. Aquí más adelante, ese mismo pueblo va a estar enojado y va a decirle a Moisés: ¿pero qué? ¿Sí? Y me hace acordar tanto, no sé si se acuerdan allá en Mateo cuando estudiamos, cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿sí se acuerdan? La entrada victoriosa, y ese pueblo que le decía Hosana al hijo de David, ese mismo pueblo que cuando él entró en el asno todos decían: Hosana al hijo de David, Hosana, ¿cierto? Lo alababan, lo adoraban porque era supuestamente el enviado, el Salvador. Pues ese mismo pueblo que lo alabó cuando entró en el asno fue ese mismo pueblo que dijo Barrabás. Ese mismo pueblo que lo adoró de entrada fue ese mismo que lo colgó en una cruz. Fue el mismo. Y me causa curiosidad leer esta parte donde realmente pasa casi igual. Ese mismo pueblo que en el versículo 31 estaba alegre, feliz. Yo imagino que le decían a Moisés: bueno, Moisés, gracias por interceder, bacano ese mensaje que nos trae, ojalá nos liberte rápido, ojalá esto suceda rápido. Es ese mismo pueblo que ahorita en el verso 17 le va a decir, en el verso 21, perdón, le va a decir: ¿usted qué fue lo que hizo? Vino a dañarnos y a empeorar nuestra situación. Tras de que ya estamos mal, usted vino a empeorar el tema. Pero antes de eso, me doy cuenta cómo el pueblo busca respuesta donde no tiene que buscarla. Verso 12. Si así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja, los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria como cuando se les daba la paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Verso 15, los jefes de cuadrilla israelitas fueron, ¿a dónde fueron? Y esto Dios, yo leía y a veces uno es igualitico. Pues el pueblo no buscó a Moisés,
Estos jefes de cuadrilla no buscaron respuesta en ese Dios que en el verso 31 estaban alegres porque los iba a libertar, sino buscaron a su opresor. O sea, fueron a decirle a su opresor, a su verdugo, venga. O sea, pues hace unos días estaba mejor el tema. O sea, sí, nos tocaba trabajar y éramos esclavos y todo lo que usted quiera, pero estábamos mejor que ahorita, ¿sí? O sea, ese mismo pueblo, ¿se acuerdan que hemos venido estudiando donde ese mismo pueblo dice que en el capítulo 3 decía, y escuché su clamor, su dolor, su llanto, su aflicción? Ese mismo pueblo está acá en el versículo 2, les está diciendo, venga, le está diciendo al faraón, venga, estábamos mejor antes, ¿sí? Y así somos muchos de nosotros, muchachos, damas, señoritas, caballeros, niños. Muchas veces somos así. O sea, en vez de buscar respuestas en Dios y en vez de buscar las respuestas en ese libertador, en ese que me libertó, quiero volver atrás porque pienso que atrás estaba mejor. Y empiezo a decir, hace unos días estaba mejor, hace unos días, aunque pasaba calamidad y estaba mal y tenía, no sé, escasez, hambruna, dolores, tristezas, pues estaba mejor allá que ahorita. Ahorita estoy yendo a la iglesia, oro, pero no, me va súper mal. No tengo trabajo, me siento enfermo, qué sé yo, mis hijos no tenemos una relación sana, mi esposa ya no es lo mismo, o bueno, tantas cosas que suceden. El jefe en el trabajo me está pidiendo que me vaya, el doctor me ha dicho que tengo tal cosa, y a veces al ver esas aflicciones y esos momentos difíciles, en vez de mirar hacia adelante y el propósito real de eso, queremos volver atrás, queremos volver a como estábamos antes, porque antes estábamos mal, pero mejor que ahorita, ¿sí? Y eso pasó acá, y me encanta ver cómo el pueblo, en vez de buscar respuestas en Moisés, o buscar respuestas en Aarón, o volver a inclinarse a su Dios y adorarlo como hicieron en el versículo 31 del capítulo 4, lo que hicieron es ir a buscar al faraón y a decirle, venga faraón, no nos trate tan duro. O sea, no le estoy diciendo tampoco que cambie su trato anterior, pero es que ahorita ya como que me está dando muy duro, ¿sí? Entonces dice el pueblo, los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón y le dijeron, ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos, a pesar de eso se nos exige hacer los ladrillos y como si fuera poco se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Y pues no vemos ni un poquito de misericordia en esta respuesta, porque fueron ¿a quién? A la persona equivocada, ¿sí? Y pues la respuesta de faraón es haraganes, haraganes. En las otras versiones es ociosos, creo que es en Reina Valera, dice ociosos, holgazanes. Exclamó el faraón, eso es lo que son, por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar, no se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaba en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Entonces vemos cómo el pueblo va y busca respuesta en la persona equivocada, y vemos la falta de misericordia y de empatía de ese faraón. Y a veces nos pasa exactamente igual, ¿sí? Yo de pronto, los que no saben el proceso, pero yo me fui hace unos meses, me fui en rebeldía y dije, no, me voy. Porque mi vista estaba en otro lado, ¿no? Mi mirada estaba en otra cuestión, mi corazón estaba en otra parte totalmente distinta. Pero al volver, porque tocó volver, pero al volver, la expectativa era como la de Moisés, ¿sabe? La expectativa era como la de Moisés, o sea, no, uno va y agacha cabeza y no pasa nada, ¿sí? Y vuelve uno a donde estaba y relax.
pero empieza a ver ese proceso en el cual la carga se aumenta. Empieza uno a ver ese proceso en la que, pues acá nadie me pegó latigazos, ¿no? Tampoco estoy diciendo eso, es el pastor allá, no, pero ver cómo la carga se aumenta, cómo el corazón empieza a querer buscar otras respuestas, ¿sí? Cómo la expectativa de mi corazón se fue hasta el piso y literalmente empezar desde cero. ¿Por qué? Y empezar a buscar respuestas en lo que realmente no me servía. Y empecé a tener dudas. Y de pronto Dani lo sabe, yo empecé a tener dudas y a decir, esto no es para mí, quiero irme, quiero buscar otro lugar. Las acusaciones, los comentarios, tantas cosas que lastiman nuestros corazones. Por eso siempre diré, muchachos, seamos amorosos con las personas, seamos amorosos con el nuevo, seamos amorosos con el que llega, seamos amorosos con todo el mundo, con el vecino, con el que me cae mal en el trabajo, con el de contabilidad, con el de finanzas, con el de mercadeo, seamos amorosos con las personas, porque nuestras palabras pueden destruir una vida, ¿sí? Nuestras palabras pueden ser una piedra de tropiezo impresionante para las personas, ¿sí? Que me cae mal el vecino, aguántese al vecino, no importa. Que le cayó mal el de la tienda, vaya otra. Y al otro pues dígale, cada 8 días va y salúdelo. Pero a veces nuestras palabras, aunque son chistes, lastiman muchísimo. Entonces yo, ese proceso de carga se puso difícil, prefiero irme, prefiero de pronto no volver a donde estaba, pero seguirme para otro lado, a buscar mi espacio, a buscar mi tranquilidad, a buscar mi refugio, a buscar mi ambiente, a buscar mis proyectos, mis expectativas. Pero realmente el propósito de Dios es diferente, pero acarrea esas cargas, ¿sí? Y acá el pueblo de Dios estaba cansado y quería rendirse y estaba enojado y no entendía el propósito de Dios ni de Moisés, porque un capítulo antes Moisés les dijo, los voy a libertar, y un capítulo después ahora les toca más duro, les toca más carga, les toca más trabajo, los golpean, los afligen, o sea, todo más difícil. Y ese proceso tenemos que vivirlo. Por eso me lleva a una respuesta que me gusta mucho y que la decía un pastor mexicano, y decía, el propósito de Dios siempre acarrea pruebas, porque esos propósitos, esas pruebas nos moldean. Y si leemos Éxodo más adelante, Dios les dice, recuerden todo lo que pasó allá atrás. Y los forjé y los moldeé y les mostré mi poder y los afligí y les hice pasar hambre y les hice pasar tantas cosas que al sol de hoy ustedes pueden entender que eso les hizo bien, y los moldeó y los forjó y los hizo entender cosas diferentes. Y en la prueba es donde realmente se da uno cuenta quién es el cristiano de verdad, ¿sí? Primera de Pedro, pero la voy a buscar acá que me queda más fácil. Primera de Pedro dice algo muy bonito que me gusta mucho, porque dice como alegrarse de Dios en los buenos momentos, pues bien, pero en esos malos, eso es lo que realmente Dios admira. Entonces vea lo que dice el capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 20, dice, pero ¿cómo podéis atribuiros mérito alguno si soportáis que os maltraten por hacer el mal? O sea, lo que está diciendo es, ¿qué mérito tienes? Pero lo leo otra vez. Pero ¿cómo podéis atribuiros mérito alguno si soportáis que os maltraten por hacer el mal? O sea, ¿qué mérito tiene cuando yo lo regaño a usted porque hizo el mal? Pues creo que sería lo lógico, ¿cierto? Es como yo ponerme bravo con Dan, ¿eso qué va? O con mi líder, o con alguno de ustedes porque me dice algo que hice mal y yo ponerme bravo. O sea, entonces eso no tiene ningún mérito. O sea, escuchar al que te está corrigiendo, pues eso no tiene ningún mérito. En cambio, si sufres por hacer el bien,
En cambio, si sufres por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. En cambio, si sufres por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Versículo 21, para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Entonces, cuando sufras haciendo lo bueno, eso sí realmente merece elogio. Pero cuando usted pase calamidades haciendo lo malo, pues eso no tiene nada sobrenatural. Pero lo que Pedro acá nos dice, en la carta primera de Pedro, Pablo nos dice, ojo porque el sentido del tema, o lo que realmente tiene sentido acá, es que cuando usted esté haciendo lo correcto, o sea, usted diga, uy, estoy tratando de hacer las cosas bien, y sufra, y empiece a pasarla mal, y empiece a tener situaciones difíciles, y usted dice, pero ¿cómo si todo estoy haciendo lo correcto, voy bien, voy caminando bien, estoy mirando hacia el frente, estoy haciendo lo que Dios me ordena, estoy cumpliendo con esas cositas pequeñas que aunque son difíciles las cumplimos, y empieza usted a irle mal? Ahí es donde realmente merece elogio, si soporta, ¿no? Una vez en un servicio, en un devocional, alguien decía, es que me da rabia que cuando empiezo a meterme con Dios me empieza a ir mal, y hoy no está, pero se fue y decía eso, y decía, me da rabia que cuando me quiero meter con Dios me empieza a ir mal y me empiezan a pasar cosas malas y todo empieza a irse de para abajo. Pero ¿por qué si estoy tratando de hacer las cosas con Dios? Pues eso es lo que realmente merece elogio. Que nos vaya mal o tengamos cosas o nos pasen cosas malas cuando al parecer estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Y eso le pasaba pues al parecer a este pueblo, pero el pueblo no lo entendía. Pero pues el pueblo ofuscado, bravo, enojado, no vio otra opción que pues versículo 20 y 21. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Ese mismo pueblo que un capítulo antes estaba súper feliz y adorando a Dios y arrodillado, inclinado, ese mismo Dios hoy le está diciendo a Moisés, Dios te juzgue, porque es su culpa, lo que está pasando ahorita es su culpa. Todo lo que nos está pasando ahorita es por su culpa, por su supuesto mensaje y su supuesta obra de parte de Dios. Pero realmente, pues nosotros ya conocemos el final de la historia, ¿no? Ahí no termina. Gracias a Dios nosotros entendemos el final de la historia porque tenemos este libro. Pero en ese momento, imagínese a Moisés, también frustrado. Moisés también diciendo, pero ¿cómo es posible? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo es posible que ahora el pueblo le vaya mal y esté pasando todo esto cuando eso no fue lo que me dijiste? Pero lo que sí hace Moisés, a diferencia del faraón y el pueblo, es buscar y ir a la fuente realmente. Y fue a Dios. Y ahorita cantábamos que ¿a dónde iremos? ¿No? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? El faraón, ese corazón duro, diciendo quién es Dios para que yo le obedezca. Y el pueblo, ese corazón olvidadizo, que se le olvidó en menos de, no tengo claro cuánto tiempo pasó el versículo del capítulo 4 al capítulo 5, pero en poco tiempo se le olvidó la gran promesa. Entonces, como centro, me encantaría que viéramos cómo Moisés fue alabado, digámoslo así, bien visto, y luego fue menospreciado y odiado por ese pueblo. Y como Jesús, allá en Mateo, también fue recibido con alegría. Y luego ese mismo pueblo que decía amarlo, ese mismo pueblo lo colgó en una cruz. Y así actuamos nosotros muchas veces con Jesús.
Y estamos llenos de euforia cuando nos dicen cosas buenas y tenemos buenas noticias y tenemos esa fe allá en el top. Pero cuando empiezan las cosas difíciles y empiezan los problemas y empieza a tambalear el barco, ya mi fe se acaba y empiezo a buscar respuestas en fuentes que no son. Y eso me lleva a la aplicación que tengo para el día de hoy. Y la aplicación es, bueno, tengo dos. La primera es, busquemos la fuente eterna. O sea, busquemos las respuestas en la fuente eterna. No importa la situación. Todos tenemos malas situaciones, dificultades. Pero la respuesta no la tiene Dani. La respuesta no la tiene Jonathan. La respuesta no la tiene Douglas. La respuesta no la tiene Ricardo. La respuesta no la tengo yo. La respuesta no la tiene nadie. La respuesta la tiene Cristo. La respuesta a mis preguntas y a mis situaciones y a mis dificultades la va a tener siempre Jesucristo, Dios. Tenemos que buscarlo en oración, tenemos que buscarlo en ayuno, tenemos que buscarlo todos los días, incansablemente. Esa es la verdadera búsqueda. No busquemos respuestas ni siquiera nosotros mismos. No tratemos de acomodar las situaciones como creemos nosotros. No, la respuesta la tiene Cristo. Y aunque la respuesta no sea la que yo quiero, porque la respuesta aquí, ¿cuál fue? Más peso, más trabajo, más dificultades, pero tranquilo porque lo que viene es libertad. Pero la respuesta a veces no es la que me gusta, pero Él tiene la respuesta. Las palabras de vida eterna las tiene Cristo. Ahorita lo cantábamos, ¿no? ¿A quién iré? ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iré? No importa la situación. Vayamos a Cristo en respuesta a nuestras preguntas y a nuestras situaciones. No está mal tener preguntas, no está mal tener dudas, no está mal sentir desconfianza, pero la respuesta la tiene Cristo. Y la segunda aplicación va más apuntada hacia el sentido del cristiano que debe tener ese amor hacia la gran pregunta de la humanidad. Y la gran pregunta de la humanidad es: ¿quién es el Señor? Para que yo le obedezca. Y nuestro trabajo como cristianos, o sea, todos los que estamos acá, nuestro trabajo no es responder esa duda, sino mostrarla. Nuestro trabajo es mostrarle al mundo quién es ese Dios para que tú lo obedezcas. No es decirle: mira, es que Dios es este y la teología muestra que ese es Dios y Dios fue el que creó el cielo. No, porque esa gran pregunta hasta el día de hoy muchos se la hacen, aún teniendo respuestas científicas, respuestas teológicas, astronómicas, respuestas geológicas, respuestas literarias, pero no se puede resolver. Entonces, nuestro trabajo como cristianos es resolverla por medio de nuestros actos. Mostrarle al mundo quién es Dios para que lo escuchen y lo obedezcan. Amén. Eso era todo, muchachos. Muchas gracias. Dios los bendiga.